Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un enlace con temas de salud, con temas jurídicos más adelante. Desde las 6 de la tarde comenzamos este bloque tan especial, donde hablamos de temas de salud, temas que tienen que ver con el cuerpo, la mente y el alma. Y a las 6:25 de la tarde estaremos con Su Caso en Casa. Por ahora arrancamos con Su Médico en Casa. Héctor no nos puede o no los puede acompañar esta tarde porque está cumpliendo con algunos compromisos. Él regresará nuevamente este lunes con ustedes. Así que yo los invito para que compartamos esta media hora y hablemos de temas muy interesantes que tienen que ver con la salud, con la prevención y por supuesto con el autocuidado. Nuestras líneas telefónicas ya están abiertas para que participen en el 232-4604 y 018-515015. Además, podemos interactuar en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Canal Teleantioquia y en Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia. Su Médico en Casa, @Teleantioquia. Hoy vamos a hablar de atención al paciente con heridas. Escuchen muy bien, seguramente tendrán muchas preguntas relacionadas con el tema de las heridas. ¿Qué es una herida, por ejemplo? Todos lo sabemos. ¿Qué tipos de heridas existen? ¿Cómo se clasifican además las heridas? ¿Qué son las heridas crónicas? Y para ello hemos invitado a Juliana Marín Tangarife. Ella es enfermera especialista en heridas y ostomías. ¿Cierto, Juliana? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Juliana es enfermera de la Universidad de Antioquia, además es especialista de la Universidad del Valle. Mejor dicho, la persona más idónea para que dé respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, Juliana, comencemos por describir qué es una herida. Una herida es una pérdida de la continuidad de la piel, básicamente es eso. Una herida se puede presentar por trauma, por un procedimiento quirúrgico o se puede presentar como consecuencia de alguna enfermedad crónica. Trauma significa un accidente, trauma, por ejemplo, una caída. La caída de la bicicleta, la caída de la moto, un golpe, todo eso que presente pérdida de la continuidad de la piel es una herida. Ahora, ¿el hematoma cuando hay un golpe se considera herida o no es herida? Herida es simplemente cuando se abre la piel y hay sangrado. Cuando buscas la clasificación de las heridas más específicamente te aparece eso como una herida cerrada. Como esa, como una herida cerrada. Una, pero abierta, la que estás mencionando es cerrada. Sí, esa es una herida abierta. Sí. Pero es así, las encuentras entre las clasificaciones de las heridas que son cerradas, pero básicamente hablamos de herida cuando hay una pérdida de la continuidad de la piel. Bueno, este tema es bien interesante, así que yo los invito a ustedes a participar, a que solucionen todas las preguntas o las inquietudes que tienen en el 232-4604 y 018-515015. Estamos en Su Médico en Casa. Este es un espacio que queremos que ustedes aprovechen porque es una asesoría y orientación en temas que tienen que ver con la salud y el autocuidado. Estábamos hablando, Juliana, de la clasificación de las heridas. Ahí veíamos en pantalla una que es herida abierta. ¿Cómo más se clasifican las heridas? Esa la clasificamos como una herida aguda. La forma más fácil de clasificar las heridas para nosotros es en heridas agudas y en heridas crónicas. ¿Cuál? Y lo diferenciamos pues, y hacemos esa clasificación pensando en el proceso de cicatrización, ¿cierto? Nosotros cuando cuidamos a los pacientes con heridas siempre estamos pensando en que el proceso de cicatrización se les dé hasta que el cierre de la herida, ¿cierto? Entonces las clasificamos. Y qué difícil es cicatrizar esas algunas heridas, sí. Algunas sí es un poquito más difícil, pero de pronto a veces es difícil cicatrizarlas porque digamos que no tenemos el cuidado que es adecuado para las heridas. Bueno, entonces sí, podemos clasificar las heridas de agudas y heridas crónicas. Hablamos de herida aguda cuando es una herida que se produce y tiene un proceso de cicatrización normal. ¿Qué quiere decir con eso? La herida sana como en el tiempo en que estamos esperando que sane. Cuando el cuerpo hace pues su reparación y la herida sana. Sí. Y hablamos de heridas crónicas cuando ellas en uno de esos procesos de cicatrización sufren un estancamiento, o sea, se para. Ella empezó a cicatrizar y se frenó. Hablamos específicamente de la segunda fase del proceso de cicatrización. Entonces, las heridas crónicas siempre se frenan en esa segunda fase y esas son las heridas que nos da tanta dificultad de sanar. Son heridas que aumentan, pues que el tiempo de sanarse es mayor a 30 días. En ese momento uno habla ya de una herida crónica. Ahora, la famosa cicatriz queloide, que obviamente surge a partir de una herida, esa sí no hay muchas desaparece definitivamente. Hay muchísimas personas que aunque la herida sea aguda o sea crónica, el proceso de cicatrización no es el adecuado, ¿cierto? Las cicatrices queloides, digamos que necesitan otro tipo de tratamiento, sí. Pues no siempre digamos que se tiene que quedar así, pero no es una cosa pues de todas las personas y no tiene que ver, y no es tanto en relación
con el tipo de herida, sino en relación con la cicatrización propia de cada persona. Seguramente ustedes están sorprendidos de verme aquí hoy en Su Médico en Casa. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, les cuento que Héctor está cumpliendo con algunos compromisos y esto es como una especie de enlace con la salud y con los temas jurídicos más adelante de los cuales vamos a hablar, porque en este momento estamos hablando de atención al paciente con heridas. Por eso los invito para que participen a través de nuestras líneas telefónicas y aprovechen este espacio en el 232-4604 y 018-000-515015. Juliana, me voy a poner en el papel de ama de casa, de la mamá que todos los días recibe a los niños que obviamente están jugando, caídos, con todas las heridas, con todos los aporreones, con todos los morados. ¿Cómo atender de alguna manera en primeros auxilios esas heridas, que son las de las caídas, que son las más comunes? Mira, la mamá es la mejor enfermera, ¿cierto? La mamá hace el diagnóstico del paciente inmediatamente y ellas son las que mejor hacen los cuidados. La caída del niño en la bicicleta, como te venía diciendo, entonces es una herida aguda. Y uno espera que tenga un proceso de cicatrización que sea ordenado. ¿Qué tiene uno que darle a una herida para que su proceso de cicatrización sea ordenado? Aparte pues de ya tener la clasificación de que como es caída en la bicicleta es herida aguda, proporcionarle al cuerpo los medios para que la herida esté limpia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sí. El niño se cae y entonces va en la bicicleta, entonces tierra, entonces las maticas, entonces todo eso no van a ser, claro, todo eso no va a permitir que por más que el niño tenga la herida aguda, que sea un niño sano, la herida sane, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacerle a las heridas siempre es proporcionarles el medio natural, o sea, tenerlas limpias. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Lo primero que hay que hacer con esa laceración, con esa abrasioncita que tiene el niño y que la mamá identifica que no es una urgencia, porque la mamá hace el triaje, identifica que no es una urgencia y que no hay que llevarlo a consultar. Con ese sexto sentido de mamá, tener la herida limpia y con seguridad que en el medio limpio del cuerpo la herida va a tener un proceso de cicatrización como entre lo que esperamos ordenado. Pero es que además, dentro de todos los mitos que hay, de los cuales vamos a hablar más adelante, hay muchas cosas, no vea, que le eche agua, que no le eche esto, que no le eche aquello. O sea, en primera medida, ¿el agua sirve o no sirve? Aunque sea para limpiar o el alcohol, no sé. Sí, no, alcohol pues no usamos, y de hecho pues casi nadie utiliza alcohol en las heridas, pero el agua digamos que no tiene problema en un sentido. Si yo estoy en mi consultorio atendiendo pacientes o las compañeras que atienden los pacientes en la clínica, con seguridad no vamos a utilizar agua de llave, pero es como el primer recurso que tiene la mamá, sí. Es el primer recurso que tiene, y lo que yo te decía ahorita, la mamá hace el triaje. Cuando yo hablo de eso, lo estoy hablando en el sentido de la clasificación que nosotros hacemos de la urgencia, no señora, de la clasificación que hacemos de si es urgente o no. La mamá la ve muy profunda y ella ya sabe que tiene que irse con él por urgencia, sino ella lo primero que hace es ponerle la llave porque hay que quitarle la tierra. Entonces en ese sentido yo creo que no tiene ningún problema. Ya si me hablas de otro tipo de herida, pues yo digo, listo, ya que no es la caída de la bicicleta, sino otro tipo de herida más complicada, sí. Digamos que lo que hay primero para utilizar no es el agua de la llave, ¿cierto? Ah, bueno, escucharon muy bien, mamás, y no solamente mamás, en familia hay que atender en primera instancia, pues lo dice la enfermera Juliana, no necesariamente con agua las heridas. Está con nosotros Lucely en la ciudad de Bogotá. La escuchamos, bienvenida. Su médico está en casa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenida, adelante con su pregunta. Muchas gracias. Es para preguntar qué tratamiento se le puede hacer a las heridas que forman queloide. Ah, bueno, lo que hablábamos incluso ahorita, las heridas que forman queloide. Gracias, Lucely, por participar en Su Médico en Casa. Mira, muchas veces cuando hablamos de una herida en queloide, pues de una cicatrización en queloide, digamos que no utilizamos el término que es adecuado. Hay cicatrices que son hipertróficas. Cuando hablo de hipertrófica es una herida, una cicatriz que no es la cicatriz bonita, planita, ¿cierto? Sino que es una cicatriz que de pronto es más superior. Sí. Cuando hablan de heridas queloides, de cicatrices queloides, realmente están hablando de esa cicatriz que se extiende y que hace, digamos, como un parche por fuera de lo que es la herida, del plano que tenía la herida. Entonces, en ese caso, ya sí, digamos que eso es un tema de cirugía plástica, de hacer algún otro procedimiento, pues ya con ellos que trabajan más la parte estética. Porque además no todas las personas cicatrizan queloide. No, y de hecho, a uno le dice a alguien, mira esta cicatriz que es queloide, usualmente no están hablando de cicatrices queloides, están hablando de una cicatrización hipertrófica.
Lo primero que uno en la casa debe hacer para que una cicatriz no quede así, como para que el proceso siga como bien y para que no se manche, para que no crezca, es protegerla del sol, pues aplicarle bloqueador solar o protegerla del sol cubriéndola con cintas adhesivas. Obviamente cuando una herida sufre infección o cuando una herida está expuesta a la contaminación, tiene más riesgos de que la cicatrización no sea buena. Entonces lo primero que uno en casa debe hacer con las heridas, y sobre todo cuando es una parte del cuerpo que está expuesta al ambiente, es protegerla del sol. Muy bien. Hoy estoy en la silla de su médico en casa. Héctor está cumpliendo con algunos compromisos y estamos hablando de las heridas. Atención al paciente con heridas. Los invito a una breve pausa, pero antes quiero recordarles nuestras líneas telefónicas para que participen. 232-4604 y 018-515015. Una breve pausa. Y al minuto regresamos con más, aquí en Su Médico en Casa. Regresamos a Su Médico en Casa. El tema de hoy, atención al paciente con heridas. Y sobre este tema hay muchos mitos y por supuesto muchas realidades a la hora de atender las heridas. Juliana, hablemos por ejemplo de la sábila, del café, de la miel. Comencemos por la sábila. La sábila. ¿Sirve o no mira, sirve? Decirte que sirve o no sirve, yo creo que no se lo debo atrevería- decir, no no se me atrevo, atrevería no me como a atrevo porque, afirmarlo, y yo te sí. voy a decir por qué. Porque digamos que yo no tengo la evidencia científica para decirte que sirve, pero tampoco puedo negar que no sirve, pues tampoco puedo decir que no sirve porque las personas lo han utilizado y en la mayoría de los casos con buen resultado. Y culturalmente. ¿Qué pasa? Claro. E históricamente siempre se ha creído mucho pues como los beneficios de las plantas. Sí, y de los que son beneficios de la planta. sanadoras. Y si vamos al principio, todos los medicamentos y los insumos que utilizamos, la gran mayoría parten de ese principio, ¿cierto? De lo natural y en fin. Digamos que es bueno, es el recurso que las personas tienen para a veces atender las personas que tienen a su cuidado. Que el cristal Lo que de la pasa piedra es de que la lo que sábila. pasa es que si ya me preguntas un criterio, pues como enfermera y como especialista en heridas, yo te voy a decir, es algo que no es estéril, es Estos algo son- de lo que si me dicen funcionó, no te sé decir cuál fue la razón por la que funcionó. Estamos hablando de los mitos y realidades acerca del cuidado de las heridas. Ya hablamos de la sábila. Ahora pasemos al café. ¿Qué podemos decir del café? El Lo café mismo. sí, no, el café sí nunca, porque por ejemplo, volviendo al tema de la sábila, la industria, digamos que se ha encargado de que la sábila venga en otras presentaciones, en investigar, en hacer como evidencia acerca de eso que la gente tanto usa. Pero en el café en las heridas sí definitivamente estoy casi segura que no hay ningún estudio. Las señoras lo utilizan porque les sirve como parte de hemostasia. ¿Qué quiere decir con eso? Que está sangrando la herida, entonces echan el café y según ellas pues para el sangrado por efecto del café. Digamos que lo que creo y lo que entiendo de esto es que no sana porque el café genere algo sobre la herida, Sí. sino digamos que hace como un taponamiento o digamos que dentro del proceso de la herida aguda volvemos ¿Y al niño estanca que se la raspó, sangre de alguna manera igual, o no? igual se va a estancar, pero es lo que te digo, no sé cuál es el Muy mecanismo bien. que hace que sane. Bueno, hablemos de la miel. ¿Qué pasa con la miel? La miel también a la ha hora de sido- hablar de mitos y realidades. La miel también ha sido muy utilizada y la miel sí tiene muchísimos estudios ahora. La industria farmacéutica se ha encargado de hacer apósitos y de hacer insumos todos para el tratamiento de heridas a base de la miel. No es la miel con la que nos comemos el pollo en la casa, no es la miel que utilizamos en la casa, obviamente es una miel que que la industria tiene pues designada para eso y para procesos investigativos y acerca de eso pues digamos que sí tiene como más credibilidad. Y es muy utilizada Sí. también en tratamientos Sobre para todo la piel. utilizan mucho cuando las personas tienen algún tipo de necrosis, y me refiero al tejido muerto que hay sobre las heridas. Entonces, lo que pasa es que la miel que utilizan las personas normalmente en la casa no es algo estéril. Entonces, si me preguntas, yo te digo, no, pues la idea es mantener la herida, volviendo a lo que te había dicho ahora, mantenerla en un medio que sea amigable con el medio del cuerpo. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad también es uno de los objetivos de este espacio, Su Médico en Casa. ¿Cómo prevenir entonces la infección de una herida después de una cirugía, por ejemplo? Listo. ¿Cómo evitar que se infecten? Lo primero que uno tiene en cuenta después de una cirugía es que uno cree en que el personal que lo atendió en el quirófano
hizo una antisepsia del sitio quirúrgico que me va a dejar pues como el sitio libre de las bacterias con las que se puede infectar la herida, ¿cierto? De todas formas, al perder la pérdida de la continuidad de la piel ya hay un riesgo, pero siempre y cuando sea una persona sana, lo que te decía ahora, como es una herida aguda que viene de un proceso quirúrgico, uno espera que tenga un proceso de recuperación organizado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidados básicos, lavarse bien las manos en la casa. Importantísimo. Importantísimo, el lavado de las manos para todo, no colocarle jabones, los jabones que nos enseñan que la vecina le pone el de tierra, que le pone el azul, que colocarle esto. La herida quirúrgica, cuando sale del medio quirúrgico, está preparada para que tenga un proceso de cicatrización ordenado. Ahora, ¿cómo es ese proceso de cicatrización? El proceso de cicatrización se da en 3 fases. La primera fase del proceso de cicatrización se llama la fase inflamatoria. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se hace el daño de la piel, se presenta la herida y el cuerpo mismo provee esa herida de todo lo que necesita para limpiarse de lo que se haya ensuciado, pues, de lo que haya recogido del medio externo, ¿cierto? De lo que se haya contaminado. Entonces, el cuerpo en ese momento hace contracción de todos los vasitos que hay para causar pues la hemostasia, o sea, para causar que pare el sangrado. Luego de eso, libera la sangre otras cositas que hacen que la herida se limpie y que la herida esté en el medio que necesita para cicatrizarse. Este proceso dura más o menos entre el momento en que se presenta la herida y puede durar más o menos hasta 2 o 3 días a partir pues de ese momento. Más o menos hasta la 3ª semana se presenta la fase de proliferación. ¿Qué es lo que pasa acá? El cuerpo empieza a producir todo lo que necesita para que esa herida se vaya llenando, para que esa herida cierre, para que esa herida sane. Ustedes Y a partir de ese momento, más o menos después de las 3 semanas, se presenta la fase de remodelación. ¿Y qué es lo que hace? Ya con las fibras de colágeno, ya la piel se va acomodando para volver a tener como la fuerza que tiene el resto de la piel que no ha sufrido la herida. Ustedes en este momento están en un congreso, Juliana. GACIP. ¿De qué se trata? GACIP es el Grupo Antioqueño de Cuidado Integral al Paciente con Heridas. Es un grupo que creamos hace 4 años. En el grupo somos 18 enfermeros de las principales clínicas de la ciudad de Medellín. Casi todos mis compañeros trabajan en clínicas de heridas de las principales clínicas. El coordinador de mi grupo trabaja con la Universidad de Antioquia, la universidad está pues como al frente de nosotros, apoyándonos en todos los eventos como el congreso en este momento. Yo también pues hago parte del grupo y yo no trabajo en ninguna clínica, pero trabajo en un consultorio particular, es un consultorio de enfermería, un consultorio solo para atención de personas con heridas y ostomizados. Pues muchísimas gracias a Juliana Marín Tangarife, enfermera especialista en heridas y ostomías, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Este es un espacio muy importante que tenemos todos los días aquí en Teleantioquia desde las 6 de la tarde. Y bueno, yo los invito para que sigan acompañando a Héctor. Él estará nuevamente con ustedes el próximo lunes. Hoy estaba cumpliendo con algunos compromisos. Gracias, Juliana, por acompañarnos. A ustedes también gracias por su compañía. Esto fue un enlace hoy con temas de salud y enseguida temas que tienen que ver con medio ambiente desde el punto de vista jurídico. Gracias. Feliz noche.